Pues continuamos con nuestra siguiente conferencia magistral. Se trata de diagnóstico y tratamiento del espectro autista a cargo del doctor Héctor Rodríguez Juárez. El doctor Rodríguez es médico especialista en psiquiatría y psiquiatría infantil y de la adolescencia, tiene estudios de maestría en psicoterapia psicoanalítica, es exdirector del Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud de 2008 a 2022. Profesor de pregrado de la Facultad de Medicina en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro de enero de 2023 a marzo de 2024, adscrito al servicio del trastorno autista del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Sur de Conazama en la Ciudad de México, expresidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, AC, en el bienio 2019-2021, ex profesor titular de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Quedo con ustedes, doctor Héctor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Con este avance, retroceda y hasta el apuntador. Hay que dirigirlo hacia allá al frente. ¿Ya estará mi diapositiva? Bien, muchísimas gracias. Agradezco al doctor Sergio Villaseñor por toda la invitación que nos ha hecho y a todos ustedes por compartir esta experiencia del Congreso Internacional. Es importantísimo que todos y cada uno de nosotros, siendo especialistas o estudiantes o el mismo foro público, que entendamos que el desarrollo es importantísimo, pero no solamente el qué, no solamente el cuándo camina, cuándo ve a los ojos, porque pues no es una checklist, vamos, para poder definir esto, sino el cómo. ¿Cómo elabora este niño, a partir de que nace, todo un desarrollo a nivel motor, del lenguaje social y adaptativo en la relación con la madre y todo lo que lleva consigo en una inmadurez o no, y del estímulo, evidentemente, de la madre y de la familia? El CIE-10 o CIE-11 y el DSM-5 ya desde 2013 lo acaban de señalar. Cambia los nombres y los criterios para el autismo, llamado ahora trastorno del espectro autista. Este cuadro clínico, que seguramente en su consultorio lo han llevado o lo han visto y a lo mejor no detectado, porque muchas de las veces no se detecta, ya siendo adulto inclusive, aun cuando pudiera ser Asperger del diagnóstico anterior, los síntomas pueden ser muy leves o mínimos y resulta que llegan al consultorio por una condición depresiva o ansiosa. Es común que lleguen a su consultorio pacientes y que lo diagnosticamos con una personalidad determinada, evitativo, esquizoide, pero efectivamente pudiera ser, si entramos a la semiología más específica, de un trastorno del espectro autista. Así es como las condiciones del cuadro clínico son muy variadas, es heterogéneo. No es fácil tener un criterio tan específico porque es tan heterogénea que puede ser diferente la condición sensorial, las condiciones del desarrollo específico, del lenguaje, de la parte motora. Pero también puede haber regresiones, sí, cierto. El niño ya tiene 10 palabras al año de edad y de repente hay regresión y va para atrás. Y ya no dice ninguna palabra y ahí quedó como paraverbal, a pesar de haber dicho 4, 5 o 10 palabras. O al revés, que efectivamente en el lenguaje se retrasó, pero gracias al estímulo y de alguna manera a la condición neurobiológica se dispara para poder hablar de mejor manera en términos de palabra, de frases simples y frase compleja. Es por ello que muchas de las veces, en términos como se ha señalado de coocurrencia o comorbilidad, hasta el 70%, ¿sí?, de los TEA
cubren diagnóstico de alguna manera de el TDAH o la discapacidad intelectual, sin descartar lo que es la ansiedad ya en los chiquillos o adolescentes y en una otra condición como la depresión. Es muy común que en el 70% inclusive de estos chiquillos el coeficiente intelectual es bajo y lo tendríamos que poner como finalmente una comorbilidad con discapacidad intelectual. Es importante la ley porque como ley se tiene que garantizar a todos estos niños el acceso a los servicios sanitarios y sociales. Ya con esta ley nos ampara para poder hacer acuerdos con instituciones diversas, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llame Instituto Nacional de Pediatría, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, para poder apoyar de alguna manera a este tipo de chicos y que nosotros estamos limitados en algunos servicios. Sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo, sabemos que es 4:1 en hombres, además que muchas de las veces, como les mencionaba, en la etapa adulta llegan al consultorio deprimidos, ansiosos, y empezamos a detectar algo diferente en ellos. Y abrimos un poco el panorama y hacemos una buena semiología y nos dicen que ellos fueron o se sienten diferentes ante el mundo y que tuvieron que camuflajear, ¿sí? Tuvieron que hacer cosas diferentes para adaptarse al grupo, porque o te adaptas no solamente en Guadalajara, sino también en todas las ciudades del mundo, ¿sí? Y bueno, sabemos las categorías a nivel de DSM-5 comparado con las del DSM-4 y que ahora hay deficiencia en la comunicación social e interacción social, el comportamiento restringidos y repetitivos y que bueno, también en la intensidad son leves, moderados o graves, ¿sí? Ahora pues es el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Muchas de las veces es importantísimo decir a la mamá en qué momento del desarrollo, porque también si tiene hermanitos, qué bueno, porque puede comparar la madre, pero cuando no tiene hijos y es el único, preguntamos en qué momento usted detecta que hay algo raro o diferente en su hijo. Y muchas de las veces dicen el lenguaje, muchas de las veces dicen no me hacía caso, muchas de las veces dicen yo le llamaba y no me miraba a los ojos, pero otras no. Otras, ay, sonriendo re bonito al año de edad, caminó, brincó a los 2 años y medio, 3, dijo un buen número de palabras y de repente a los 4 años se detiene el desarrollo y o puede haber regresiones en el lenguaje o alguna otra alteración. Lo que es común en nuestro servicio es que haya un TEA más el déficit de atención. La coocurrencia. Coocurrencia porque es parte también de un neurodesarrollo. Y ahí viene la complicación del iceberg, que abajo está el TEA y arriba se ve el problema conductual. Es el problema de déficit de atención, inclusive negativismo desafiante. Y no se ve esta parte que tenemos que ser muy acuciosos para la semiología del TEA. Y entonces a veces se nos complica más el déficit de atención porque ya estuvo con una mala educación de crianza, sobreprotegido o un mal manejo de límites a nivel conductual. Y la consecuencia es en la escuela. Bien, se tienen una serie de dificultades en la reciprocidad social emocional. Se le pregunta cómo actúa con los demás compañeritos o niños. No les hace caso. En el recreo se llevan su lunch, ¿sí? Y solitos se aíslan, ¿sí? Y no interactúan con los demás niños. Los demás niños lo jalan, porque el criterio muy importante que debemos de tener clínicamente es la escuela debe de ser inclusiva y a nivel de ley todas deberían ser inclusivas, las cuales estamos limitados en eso a nivel nacional. Deberían de hacer ajustes las maestras para la currícula de este niño y adaptarlo a las circunstancias de su primer año o segundo año de primaria o en el propio kinder. No lo hacen, muy pocos lo hacen. Sin embargo, ellas o muchos de los profesores piden capacitación para saber
cómo comportarse o hacer que el niño se pueda adaptar. Y eso es lo más importante, la adaptación y la inclusión social. Muchas mamás se preocupan de que matemáticas y que está reprobando. Olvídense de matemáticas. Tiene que adaptarse a la circunstancia social para que el niño pueda relacionarse de mejor manera. Y ahora, ya después con esto, ya tiene 2 o 3 amiguitos, ¿sí? O amiguitas. Esto es muy común que ocurra la problemática en las escuelas. Dificultades en la comprensión del lenguaje no verbal y uso de gestos. Y, bueno, evidentemente tiene una fase, cuando uno hace un chiste, hace una broma, ellos no entienden. Cuando uno trata de coparticipar con ellos en un examen mental, son limitados en las respuestas. Entonces, lo que hacemos es saber y entender cómo abordar a ese niño preescolar, escolar o adolescente para sacar información y obtener información de cómo abordarlo y qué es lo que pasa y qué es lo que siente. Evidentemente, a través del juego, muchas de las veces. Sabemos de los comportamientos, intereses o actividades restrictivas o repetitivas. Es necesario que se le diga antes, un día antes, que va a ir a Sekosama, porque si no se le avisa, él no va a ir. A pesar de que hay juegos y hay bolas de actividades y juguetes en el consultorio, él no va. Si obstruye la calle o hay una manifestación, se enoja, se molesta. En el metro está muy saturado y se abruman con la gente. Otros no, pero la mayoría es así, se abruma con la gente y demanda el asiento. Y ha tenido la señora 1000 problemas en el metro o en el autobús porque el niño desea ese asiento y quiere quitar a la señora ya grande o a cualquiera. Y entonces inmediatamente viene la concepción de la distorsión cognitiva de los demás. ¿Qué madre tan mala madre? ¿No? Porque no educa a su hijo adecuadamente, cuando en realidad es un niño con TEA. Muchas de las veces el aleteo y el que se quieren quitar los zapatos y calcetines y andan de puntitas o quieren estar descalzos todo el tiempo. Muchas de las veces les molesta las etiquetas y entonces piden que le quiten la etiqueta, evidentemente nada de mezclilla, 0 mezclilla por la dureza. Y entonces hace unos días llegó mi paciente, ¿sí? Quería ir allí a Sekosama Sur, pero siempre y cuando fuera con su pijama. Y son de esas pijamas de juegos o de animalitos. Y ahí va todo con el animalito y todo abordando 1000 cosas, pero ahí fue, ¿sí? Y entonces tienen este tipo de situaciones y que muchas de las veces el hecho de sentir o no sentir tanto en esta condición sensorial les cuesta muchísimo trabajo. Y el objeto, de alguna manera, el juguete, ¿sí? Es muy común que lo tengan y sostengan como apego. Un chico de 9 años me reta y me dice, yo vengo acá, ¿sí? A jugar. Adelante, no hay problema. Y la mamá presume al hijo diciendo que ahora en estos 2 meses ha estudiado muchísimo las banderas y colores. Le digo, bueno, a ver qué tal. Y me dice, quiero que me digas, yo le pregunto, quiero que me digas la bandera de Etiopía, los colores y las características, porque yo me lo sabía. No crean que porque soy muy bueno en las banderas. Y me lo dijo, amarillo, verde y rojo, si no mal recuerdo, y una estrella, como de Israel, ¿sí? Una estrella. ¡Wow! Y que me pregunta a mí, ¿para qué? No les digo, pero reprobé ante su pregunta, ¿no? Se sabe toditita las estaciones del metro de cualquier línea, ¿sí? Se sabe en el National Geographic muchísimas cosas que se ha visto y me dice uno de ellos en la conversación y entrevista, ¿ya sabes que hay un nuevo mundo? ¿Un nuevo planeta? ¿Sí? H25, 2060. Ay, no lo sabía, pero déjame apuntarlo, ¿no? Por favor, para que yo pueda también hablar. Entonces, muchos de ellos son tan rígidos, son tan muy punitivos en la condición de la información que aprenden muchísimo. Y en las manualidades, ahorita les voy a enseñar unas manualidades que hacen de maravilla.
como lo señalaba, las condiciones sensoriales son muy importantes, sobre todo en la comida, ya se había señalado, ¿sí? Las cuestiones auditivas, las cuestiones visuales, ven el foquito del foquito y se quedan ahí viendo mucho tiempo, o el objeto. El objeto se quedan detenido en el objeto, en las rueditas, por ejemplo, del carro. Muy, muy detallado. No son funcionales en el juego, es decir, no es el juguete que se le da para la funcionalidad, ¿sí? Él simplemente lo agarra y lo desliza. Ninguna intención. No es imaginativo. Pero aquí cuidado, y tengan que tener mucho cuidado ustedes, porque cuando entrevisten a un chico con autismo y le den un carro, lo va a desplazar, pero no hay intención, ¿sí? Y hay una tensión proto-declarativa o proto-imperativa. ¿Qué es eso? Que una cosa es, dame la leche, y el compartir en lo proto-imperativo es, te doy este objeto para que lo podamos compartir los dos. Generalmente llegan a la mamá y le dan el juguete y no comparten el juego. Otra cosa bien importante en el juego es que juegan con sus hermanitas a tomar el té, ¿no? Y entonces la mamá sí toma el té y en la tarde y en la noche y le hace así, qué bonito. No, pues eso es funcional. Todos sabemos que si tomamos la taza del té y le hacemos así, tomamos. ¿Y eso qué? Muy diferente sería, ¡ay, se me cayó la taza del té! Ahorita vengo, voy por un trapo. O que estén jugando al restaurante, ¿sí? Ahorita voy por el trapo y es el mesero, ¿no? Y ay, discúlpeme, que no sé, es algo imaginativo, algo diferente y no funcional. Cuidado con eso, es para la parte clínica muy importante, ¿no? Obviamente también en la parte sensorial y ante lo auditivo, sus, ¿sí? Aislantes, es súper importante. No sé si han visto en la calle también muchos niños con sus aislantes. Y no es que crean que escucha música, simplemente es por cualquier cosa ante el ruido, ¿sí? Desde la licuadora, las motos, ¿sí? O lo de allá afuera. Entonces se va aprendiendo a registrar ese sonido y poco a poco se va sensibilizando al niño. Y bueno, pues tenemos el nivel 1, que son aquellos como el caso anterior, ¿cómo se llamaba? Donald, como Donald, ¿sí? Donald sería el nivel 1. En que se requiere nada más apoyo y de alguna manera una intención, una psicoterapia, una intervención determinada conductual o no, pero muy básico. El nivel 2 se requiere mucho más, ¿sí? Tanto el problema de la comunicación, tanto el problema del interés o la conducta restringida es más grave. Y el nivel 3 ya es una condición mucho más grave en donde se requiere inclusive una sombra para ir a la escuela. 2 horas, 4 horas, 6 horas y prácticamente todo el día. Las mamás muy apegadas a estos niños, ¿sí? El 70% de mi población al año, que son 1,500 pacientes al año, de esos, el 70%, la madre, 60-70%, la madre o el padre se ha divorciado de ella. ¿Por qué? Porque quiere lavarse las manos y no quiere tener, ¿sí? Esa condición de hijo que se llama TEA. Y bueno, pues las mamás tienen que apoyarse evidentemente con la familia y a veces la mamá trabaja. Es increíble que vi un caso y que la mamá puso cámaras por toda su casa porque tenía que trabajar. Lo adiestró y le enseñó a cocinar. Lo adiestró y está estudiando. Llega el transporte por él, lo va a dejar a la escuela y lo va a dejar a casa. Es tan interesante esto porque ya le da actividades propias y personales y con pura cámara lo está dando el mantenimiento y seguimiento, ¿sí? De su conducta. Este dibujo que ven, ¿sí? Está hecho de papel y pegamento. Es papel, no crean que es otra cosa, papel y pegamento. Es un joven como de 10, 11 años y que bueno, es hábil para estas condiciones. Y bueno, esta figura de Reich es bien interesante porque
denota muchísimas cosas. Vean, es muy clara. En esta condición tenemos el apoyo 1, 2 y 3 que habíamos señalado. Estos son los indicadores, por así decirlo, ¿sí? Los dominios del TA. Y estos son los especificadores que nos pueden ayudar en algo. Pero fíjense, en esta etapa del 1 a 6 años, esta condición de comunicación no verbal, de reciprocidad social, relación social y comportamiento de intereses y la sensibilidad sensorial puede ser adecuada para el 1, el 2 necesita un poco más, ¿sí? Y el 3 es definitivamente mucho más apoyo. Tiene que haber un equipo de trabajo entre el psiquiatra infantil y las psicólogas, trabajo social, enfermería y rehabilitación, ¿sí? Y alguien más que se sume. Si puede ser el neurólogo, puede ser el pediatra, qué bueno. En nuestra institución no hay laboratorio y no hay pediatra. Pero lo interesante, y que lo voy a decir más adelante, cómo nos apoyamos con otras instituciones de tercer nivel. Inclusive con el mismo Juan N. Navarro. La cuestión es atender al paciente lo más pronto posible y la intervención determinada de psicología sea la más efectiva. Hay programas específicos de atención como el ABA, TEACH y demás. Y entonces ellos al principio se solicitaba y se exigía certificación. Yo estoy certificado por el CRIDI, que es una buena entrevista semiestructurada, son 50 preguntas, y es clínica, obviamente se le pregunta a la mamá y al papá el antes y el ahora. El antes quiere decir, si tienes 7, pues al año o a los 2 años, cómo era en términos de la conducta específica del desarrollo, y el ahora cómo es. Y bueno, efectivamente empezamos, ¿sí?, a aplicarle, seguramente en el centro de salud, en alguna institución, le aplican el MChat, ¿sí?, o el Véanme, que es nada más de recorrido, nada más, sin ser tan específica, pero vale la pena. Y posteriormente ya se aplica cierta prueba determinada o aplicabilidad de un programa determinado. Y esta es de los 6 años de igual manera o más. Igualmente grado 1, 2 y 3, las condiciones en que puede ser, ¿sí?, o estar o apoyarlo. Y esto nos da un panorama más o menos, ¿sí?, nos da un panorama más o menos de lo que podemos hacer, evidentemente con un tratamiento específico. Y nosotros, bueno, ahorita hablo de psiquiatría infantil. Fíjense cómo está esto, como se señalaba anteriormente. El trastorno espectro autista, coocurrente o no, o comórbido a TDAH, a trastornos de aprendizaje, motores, de comunicación y discapacidad intelectual. Es lo que les decía del iceberg. Qué difícil a veces puede ser entrevistar a una mamá, porque a veces ellas también desconocen o no tienen muy puntual la actitud o la pregunta que les decimos, no la tienen muy puntual, porque ellas definitivamente, y más si tienen más hijos, pero si tienen más hijos se puede comparar. Y esto es muy interesante. Bien, puntos claves. El diagnóstico clínico debe de ser individualizado y el tratamiento mismo contextualizado, siempre buscando o viendo las fortalezas y debilidades, no solamente del desarrollo que acabo de mencionar del niño, sino también de la familia, la dinámica familiar. Y el apego, que es bien importante. Las mamás se duermen con los bebés o los niños hasta los 17 años, no todos, pero hasta los 17 años, cuando el niño o el adolescente ya quiere tocar, ¿no? Y ahí se le dice alto, ¿sí? Y entonces es importantísimo detectar todo esto para poder establecer un plan de trabajo junto con el equipo de trabajo y que cada quien trabaje lo que le corresponde, ¿sí? Las evaluaciones psicológicas, nosotros ya en la primera evaluación le mandamos a psicología todas las condiciones que pudiéramos creer en cuestión de cuestionarios o pruebas psicológicas, como ahorita voy a mencionar unas, ¿sí? Y la inclusión en niñas, niños y adolescentes es sumamente importante. Bueno, lo que hacemos nosotros, los psiquiatras infantiles, hacemos la preconsulta de 1 hora
y en ese momento, terminando, le aplicamos, o más bien lo mandamos a psicología para que le aplique un Vineland, que es un cuestionario de desarrollo adaptativo, para saber si la edad cronológica y la edad que tiene ahorita es adecuada o no. Obviamente que no, por la condición del lenguaje mismo y otras condiciones. El WIS 4, que tenemos nada más al 4, pues la condición de coeficiente intelectual y área cognitiva. Y todas estas que finalmente tienen que ver con autismo. Todas son pruebas estandarizadas, semiestructuradas, ¿sí? Y ellas ocupan de 4 a 6 sesiones, 1 hora más o menos. Y también lo puedo enviar de acuerdo a la edad, a control de esfínteres y al lenguaje, pero hay políticas ahí, hay procedimientos. Posteriormente la cito en 2 días después o 3 y le realizo la historia clínica. Como ya hice la semiología del desarrollo, ya es mucho más fácil. Y observo al niño. Es importante la relación que se tiene, cómo se manifiesta, cómo se comunica, ¿sí? Con gestos, es preverbal, no verbal, en qué nivel de lenguaje está, y se le manda de igual manera a curso psicoeducativo. Los psicólogos ya a través de un resultado que me envían a mí, yo le doy los resultados, la psiquiatría infantil da los resultados a los papás y ya se inicia un tratamiento en psicología, dependiendo del caso, en 15 a 20 sesiones de 1 hora. Y también hay algunos talleres, se dejaron de dar por la demanda de trabajo, pero está iniciando nuevamente los talleres. ¿Por qué? Es importante la psicoeducación, sumamente importante, para que conozcan y todas las distorsiones cognitivas o creencias falsas se rompan. Porque es muy común cuando tiene el problema del lenguaje o tiene un problema de conducta, ¿sí? Déjalo así, al ratito va a mejorar, al ratito son 2 años. Para nosotros el desarrollo es sumamente importante, muy importante. Un día que pase es un año luz, pues. Por eso, muchas de las veces llegan a los 6, a los 8, 10 años y hay listas de espera también en todas las instituciones, ¿sí? Los del Juan de Navarro nos los envían a nosotros se los enviamos, pero finalmente hay comunicación. Y otros centros de salud y del Estado de México nos lo canalizan, ¿sí? Y nosotros específicamente, además de la psicoeducación más específica y que ya recibió de lo que es el TEA, vamos ahora a entrar en más detalle con el apego, con el sueño o el dormir, ¿sí? Con el TDAH y todo lo que tenga extra en el sentido de ocurrencia o comorbilidad. Y empezamos a dar medicamento o no, pero tenemos 30 minutos nada más y nuestro diferimiento es entre 4 y 6 meses. Es decir, te doy el diagnóstico de TDAH, te doy el medicamento y te mando por correo electrónico una cuestión básica de lo que es el TDAH. No es adicción del medicamento, no es esto, no es lo otro, pero tienes que hacer esto y ya vimos que el estilo de crianza nomás no sirve, no funciona ahí, yo te sugiero que le bajes, le quites y ya, para que después en el tratamiento de psicología se fortalezca esto, ¿sí? Y en relación con neurología, pues tenemos un equipo de electrocefalografía y nos podemos apoyar con neuro y muchas de las veces aquí lo importante es que el equipo de trabajo sea capaz de levantarse del escritorio e ir con la psicografía, te pasa esto, no es esto, ¿cómo vas con este paciente? Igual ellas hacia nosotros. Oye, lo veo muy inquieto, yo creo que hay que hacer algo. Sí, no te preocupes, lo vemos. Órale pues, ¿sí? Y bueno, también a nivel de tercer nivel, todo lo que pudiera ser genética, todo lo que pudiera ser de laboratorio y pediatría, ¿sí? Y bueno, estoy estudiando esto del apego y más que nada voy a hacer un estudio de investigación al respecto, porque hay mamás que creen que el niño es el que no quiere, pero ellas son las que efectivamente no quieren separarse de los papás, las que no quieren separarse del niño, perdón, y crean un conflicto ahí evitativo o de ansiedad importante, ¿sí? Que es el inseguro. Esto es muy común en el adolescente ya más grandecito y en el adulto, ¿sí? Masking, ¿sí? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Ay, ya me quedan 5 minutos. ¿Cómo ha sido todo el proceso de enmascaramiento? Que tienen que adaptarse y que son formas de afrontamiento para adaptarse, para reírnos y en qué momento. Ellos no entienden el chiste, ¿sí? Estábamos con el paciente y le digo a la mamá, va a estar con nosotros los 2 residentes, tal y tal, y nos van a acompañar. Y el chavo de 10 años,
mamá, que no nos acompañen, que no nos acompañen. Pero aquí en la consulta, yo pensé que a la casa. Digo, no, no, nada de eso, ¿sí? Esto es muy interesante porque podemos hablar muchas veces con adultos y ellos nos enseñan cómo camuflajearon hasta llegar a la etapa adultos. Hay un cuestionario muy bueno, ¿sí? Bueno, ¿qué se tiene como avances? Miren, de alguna manera está habiendo algo que también ya de hace algunos años se estaba tomando en cuenta la discapacidad intelectual, el TEA, ¿sí? De cómo a través de un programa de computadora, de escritorio, un DVD y demás, se pueden compartir, y ahora ante el COVID, ¿sí? Se realizaron una serie de... Ya, me debes 10 segundos. Es interesante cómo a través, ¿sí?, de estos programas pueden aprender los niños a socializar. Hay otro punto importantísimo, ¿sí?, de la inteligencia artificial para ver los videos y cómo deben de comportarse ellos socialmente, ¿sí? Es bien interesante esto. Seguramente nos va a llegar 10 o 15 años después, pero seguramente nos va a ayudar de alguna manera, ¿sí? Esto es bien interesante también, cómo a través del seguimiento ocular vamos a detectar y vamos a ver cómo está su condición del desarrollo social y cognitivo, todo a partir del movimiento ocular. ¿Se imaginan eso? Pues imagínenselo. El tema de lo dietético ya se decía, ¿no? Acuérdense del metabolismo, acuérdense de los ácidos grasos. Ellos generalmente pueden estar estreñidos, ¿sí? No tienen un metabolismo adecuado. Y entonces se sugiere, ¿sí?, evitar todo ácido graso saturado, mantequilla, leche y condiciones de este tipo, ¿sí?, crema, helados y demás. Y sí darle a la proteína vegetal, ¿sí? He tenido la oportunidad de ir a nutriólogas, 2 o 3, y me dice que es importantísimo que en la educación que el niño tenga para la comida, él prepare junto con mamá el alimento. Yo no lo había pensado así y no lo había leído honestamente. Y entonces se aplica esto para que el niño empiece a entender cómo este gusto que tiene puede cambiar ante la mezcla en la licuadora de varias cosas a la vez y pueda tener otro saborcito diferente, que es muy, muy, muy común, que ahora tenga dificultad en la comida. Los polifenoles y las legumbres sumamente interesantes porque son antioxidantes, antiinflamatorios, pero no tengan el problema es que todos creen, como en el COVID, hipoclorito, todos hipoclorito. No se trata de eso, se trata de que se trabaje en términos individuales. El que yo consulté es que es el más, parece ser que el más adecuado, ¿sí? Es de Islandia y se llama Lisi y tiene omega y otras condiciones también. Y evidentemente la grasa insaturada. A veces el pollo hay que mezclarlo, a veces hay que ponerle jitomatito, a veces no. En fin, es difícil esta condición. Sin embargo, creo que podemos hacer algo más para que el chico tenga los nutrientes adecuados como grasas insaturadas. De chiquillo nos daban aceite de bacalao y no sé cuánta cosa, que sabía horrible. Ahora ya no sabe tan horrible, ¿sí? Y también ayuda, a todos nosotros nos puede ayudar, ¿eh? Es interesante este punto de resonancia magnética funcional. Fíjese qué interesante, ¿sí? Los tractos a nivel de neurona, cómo pueden ayudar, en este caso los niños con trastorno de autismo y que tienen un hermano autista y se puede ver aquí el verde y el azul. Cómo aquí el volumen es más alto en este tipo de niños que en por ejemplo, que es el grosor de la corteza. Toda esta comunicación neuronal es súper importante en esta condición de la resonancia magnética para poder entender muchas cosas de lo que pasan a nivel de la sinapsis y entender, como señalaban anteriormente,
qué hacer y qué no hacer para provocar una sinapsis mucho más completa, ¿sí? Cómo fortalecerla. Hay un programa, ya es la última o penúltima, hay un programa muy interesante que espero lo lean ustedes también. Aquellos que trabajamos en instituciones y en lo particular, tendríamos que tener, además de nuestra psicoterapia que ya fue hace mucho tiempo, pero también programas personales para cuídate para cuidar a otros. Maneja, evidentemente, el relajamiento, mindfulness y otras más. Vale la pena que esos 15 a 25 minutos no duerman más de 40 minutos, porque ya me explicó el doctor, ¿sí?, que cuidado con los 40 minutos de la tarde, porque eso puede hacer descargas y 1000 problemas más, ¿no? Finalmente. Entonces, es importante echarse una pestañita de 20 a 30 minutos, no más, ¿sí? Como conclusión, la alta demanda de atención rebasa nuestra capacidad de servicio y no nada a nosotros, a todos. Ser líderes y creativos, que haya estrategias, tanto directivas, tácticas y operativas, como parte de un equipo, psicoeducación como siempre. Hay un plan, un programa de empowerment, la atención centrada en el paciente y su familia, que sería prácticamente la calidad de vida. Que haya procedimientos específicos en toda unidad, muy claros, que se trabaje en equipo, que se conozca mucho del desarrollo, además la capacitación al primer nivel de atención y reuniones académicas, no solamente en la unidad, sino intersectoriales y como parte también de hospitales o secosamas. Esto es lo que hacen los chiquillos, ¿sí? Es plastilina con algún pegamento y los vende 20 pesos. Y esto es cuando está en su hobby. Esta es la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Soy poblano, ¿sí? Ya no. Bueno, hay 45,000 libros y está hasta el de Herodoto. Bueno, hasta el de Herodoto. Está preciosa. Cuando vayan a la Ciudad de México, escápense 1 hora y media o 2 horas a Puebla, y es la Biblioteca Palafoxiana, ¿sí? Palafoxiana. Muchas gracias.